¿Eh? Bien, profesora. Bien, gracias. Qué bueno, María Esmeralda, que lo reconoce. ¿Eh? Este, ¿Qué dudas tienen o seguimos con la clase, hijos? A ver, hijos, ¿qué dudas tienen o seguimos con la clase? Yo A sí ver, tenía María una duda, Esmeralda. maestra. ¿Perdón? Primero María Esmeralda, por favor, después Daniel. Sí, profesora. Tengo una duda, por ejemplo, ¿me podría repetir, por favor, por qué el derecho del trabajo no puede pertenecer al derecho público? Sí, hija, porque el derecho público es el conjunto de normas que regula la formación y función del Estado, sus relaciones con otros estados o con otros sujetos, y donde hace valer su poder imperativo y el poder del Estado. Y ni el patrón ni el trabajador son del Estado ni tienen ese poder, por eso no puede ser de derecho público, María Esmeralda. ¿Mm? Sí, gracias, profesora. Daniel. Yo tenía la duda de por qué se le llama o como indistintamente relación de trabajo o contrato de trabajo, contrato Ah, individual de trabajo. sí, es que sí existen las dos cosas, Daniel. Existe tanto el contrato individual de trabajo como la relación de trabajo. El contrato individual de trabajo es el acuerdo de voluntades, por medio del cual se crean derechos y obligaciones entre el patrón y el trabajador. Y la relación de trabajo es el acto jurídico por el cual se crean derechos y obligaciones con la simple prestación de un trabajo personal subordinado. Entonces, es muy diferente porque el contrato tú te pones de acuerdo con el patrón para fijar las condiciones. En cambio, en la relación tú llegas a la empresa y te enrolas a lo que ya está a través de un contrato individual o en su caso de un contrato colectivo. Entonces es diferente, pero para efectos de la ley, ambos surten los mismos efectos. Entonces yo les decía que por esa situación es indistinto que le llames contrato individual o relación de trabajo, que le puedes llamar como tú quieras. Sí, Daniel, ¿alguien más? ¿O algo más? Si no, insisto, continuamos con la clase y lo que demos de clase viene en el examen, ¿eh? Yo tengo una duda, maestra. A ver, Daniela. A lo mejor es algo muy tonto, pero No importa, dime. la Ley Federal del Trabajo también va a regular los trabajos no asalariados. No, hija, no. Y no es una pregunta tonta, entonces, te voy a explicar por qué no. Porque el salario es una forma de pago, y hay varias formas de pagar, pero dices los no asalariados. O sea, me imagino como los viene, como, y me sacas de duda, Daniel, o como los que te bolean los zapatos en la calle. Me imagino que a esos te refieres, a los no asalariados. ¿O cuál es para ti, Daniela, para que yo también entienda bien tu pregunta, cuáles para ti son no asalariados? Bueno, no sé cuando una persona presta, pues, como un servicio a una asociación. No, porque si acuérdate que patrón puede ser, perdón, patrón puede ser persona física o persona moral, hija. Y entonces el patrón, puede ser una asociación. Ahora, si tú te estás refiriendo, por ejemplo, a que tú vas y regalas tu tiempo, por decir algo, en el Teletón y ayudas a los niños y eso, bueno, también ahí no es un trabajo porque estás en una cuestión de ayuda, de asistencia, pero, pero mientras haya un patrón, mientras haya un trabajador, aunque la forma de pago sea diferente,
siempre se va a presumir que hay una relación de trabajo. Ahora, si los no asalariados, como los que yo te dije, el viene, o el bolero que da bola a los zapatos ahí en la calle, pues ellos son trabajadores independientes, entre comillas. ¿Por qué? Porque no tienen patrón y tú no por estacionar tu carro o por pedir que te voleen el zapato vas a ser el patrón de ellos. Ellos sí no hay una relación de trabajo y ellos no están protegidos por la Ley Federal del Trabajo. Pero aquellos que presten una relación personal subordinada, acuérdate que eso es el trabajador, siempre habrá la presunción de que exista una relación de trabajo. Por eso yo les decía que en cada momento o en cada caso podíamos llegar a ser patrones. Nosotros porque obviamente el patrón es la persona física o moral que contrata los servicios de uno o varios trabajadores. No sé si te quedó claro, Daniela. Sí, maestra, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, niños? A ver, Gloria Angélica y después María Esmeralda. Sí, buenos días, profesora. ¿Puede volver a mencionar los elementos de existencia y validez? Nada más mencionar. Los elementos de existencia del contrato o de la relación de trabajo son el objeto y el consentimiento. Y decíamos que el objeto en materia de derecho del trabajo son dos, hija, de dar y de hacer. De dar por parte del patrón, que es de dar el salario, y hacer por parte del trabajador, que es prestar el servicio. Pero también decíamos que de ahí surgen otras obligaciones. Y fue cuando nos remitimos al 132, al 133, al 134 y al 135, que son obligaciones institucionales, así le llaman Néstor de Buen, porque no le preguntan al patrón o al trabajador si quieren cumplirlas, las tienen que cumplir porque el Estado se las impone. Y en este sentido, Gloria Angélica, las obligaciones principales es: el trabajador no puede dejar de trabajar si no es con permiso del patrón o por alguna circunstancia que marque la Ley Federal del Trabajo. Y el patrón no puede dejar de pagar el salario igualmente si no es por una cuestión que marque la Ley Federal del Trabajo o por cuestiones de orden que le permita la Ley Federal del Trabajo suspender el salario, pero no puede dejar de pagarlo por ningún motivo. Entonces esas son sus principales obligaciones y de ahí se derivan las otras obligaciones. Y decíamos que el consentimiento en materia laboral puede ser tácito o expreso, porque con la simple prestación de un trabajo personal subordinado se entiende que hay una relación de trabajo, aunque no exista un contrato, aunque no exista nada firmado, y que decíamos que la falta de forma al único que le va a perjudicar es al patrón. No sé si te queda claro, Gloria Angélica, o necesitas alguna otra explicación. Está bien, profesora, gracias. A ver, María Esmeralda. Profesora, por ejemplo, en el caso de la seguridad social, esta se otorga a todos sin importar si las personas trabajan o no. Pero, por ejemplo, en el caso de que no trabajen, ¿quién les proporciona la atención médica? ¿Podría ser un médico particular? No, estamos hablando de gente humilde. Si la gente rica tiene para pagar un hospital particular, pues ese es su problema de ellos. No. Estamos hablando de cualquier persona, hasta de un indigente. Pues ¿quién le va a dar la seguridad social? Pues la Secretaría de Salud, de Salubridad, o en cada municipio o en cada alcaldía, de repente tú encuentras clínicas que están mantenidas por las alcaldías o por los municipios, en este caso por el gobierno del Distrito Federal más que por las alcaldías, en que las personas humildes pueden llegar y ser tratadas en esos sitios. Cuando hablamos de hospitales privados, hijas, no sabes lo carísimo que son, y obviamente pues esos los pueden utilizar en cualquier momento las personas que tengan dinero o que en su caso hayan pagado un seguro personal de salud. Y obviamente cuando yo me estoy refiriendo a la seguridad social,
me estoy refiriendo al estado de bienestar que deberíamos de tener, en donde de acuerdo al artículo 4 constitucional, no nada más se refiere a la salud, hija, si ves el artículo 4 constitucional, se refiere a que tenemos derecho al agua, a que tenemos derecho a una familia, a que tenemos derecho a una propiedad, y si te fijas, eso es todo lo que sería la seguridad social de toda la sociedad, que obviamente no lo tengamos, pues eso es otra cosa, pero por ejemplo, si a un indigente lo encuentran en la calle enfermo, pues lo tienen que llevar a alguna de las instituciones que, como te digo, las pertenecen al gobierno. Por ejemplo, para que te quede claro, hay un hospital que se llama el Hospital de la Mujer, que está aquí por Zacatenco, y ese Hospital de la Mujer pues les da asistencia a todas las mujeres que van a tener un hijo, tengan o no tengan dinero. Se les hace un estudio socioeconómico y a las que pueda sí se les cobra una cantidad, pero obviamente son las personas que no tienen, por ejemplo, seguro social, o que no tienen ISSSTE, o que no tienen otra forma de seguridad. ¿Sí te queda claro, María Esmeralda? Sí, profesora. Esa es la Gracias. seguridad social, es mucho más amplia que la previsión social. La Ah, previsión social es la obligación que tiene el patrón de que cuando nosotros entramos a trabajar nos inscriba a una institución para que en caso de una enfermedad, de un accidente, inmediatamente estemos atendidos. ok. Sí, profesora. Y Eh, debiera también ser una salud integral, porque por ejemplo el Seguro Social, si ustedes se fijan, se hizo con teatros, se hizo con deportivos, hay deportivos del Seguro Social donde hay albercas, donde se supone que también debería de cuidarse la salud integral de los trabajadores y que ellos tuvieran derecho a cuestiones de teatro. Ustedes quizás sepan que en algunas cuestiones del Seguro Social pues les dan clase de danza, de guitarra, y esto es porque la previsión social no nada más se refiere a la salud física, sino también a la salud mental y total de un trabajador, aunque no se cumple, hijo. Cada vez tiene menos dinero el Seguro Social, cada vez tiene menos dinero el ISSSTE, que obviamente pues no cumplen con los requisitos a veces de esta situación de ayudar a los trabajadores, no nada más en cuestiones de salud, sino en cuestiones de su bienestar total. ¿Hasta ahí alguna duda, María Esmeralda? Bueno, con respecto a eso ya no, profesora, gracias. Bueno, Tengo otra duda. sí, dime. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre cesantía y jubilación? Eso no lo hemos visto, hija. Ah, No lo hemos visto porque es son causas de terminación de la relación de trabajo. Eso ni siquiera vendría en el examen, pero de todas maneras sí te lo digo, la cesantía es la que nos otorga el Seguro Social y la jubilación es es una garantía que nada más se tiene y lo tienen muy poquitos trabajadores y se da a través de contratos colectivos. ok, profesora, gracias. Aunque no lo hemos visto, eso lo vamos a ver más adelante. Sí, ¿Alguna está bien. duda más, hijos? Si no hay duda, a ver, Gloria Angélica. ¿Me puede repetir la jornada nocturna, diurna y mixta, profesora? No las he dado tampoco. Nada más hablé de ellas en un término muy genérico. Tampoco vendría en tu examen porque ni siquiera hemos visto lo que es jornada. Ah, ok, muchas gracias. ¿Qué más? A ver, Samantha. Maestra, se me cortó un poco el internet. ¿Me puede repetir la diferencia entre previsión social y seguridad social? Sí, hija. La previsión social es la obligación que tiene el patrón de que cuando entra uno a trabajar, inmediatamente lo tiene que asegurar a una institución, a algo para que en caso de una enfermedad, de un accidente, estemos protegidos. Pero les decía que también desde el punto de vista genérico, pues la previsión social también debería de encargarse y ocuparse pues de la salud mental de un trabajador.
por eso les decía que el Seguro Social cuando nació con albercas, nació con teatros, tenía Huastepec, un centro de diversión, pero pues cada vez tiene menos dinero el Seguro Social, que tiene que rentar sus teatros, y entonces se dan obras de teatro carísimas, tiene que dejar de usar sus albercas más que para determinadas cosas, etcétera, pero eso es la previsión social. Y la seguridad social se encuentra en el artículo 4 constitucional, hija, donde nos dice que el Estado nos debe de proveer de medicinas, médicos, cuando nosotros no tengamos eso, la previsión social. Y que también, pues le digo que es más amplia, porque no nada más habla de eso, habla de habitación, habla de familia, habla del derecho al agua. Entonces el artículo 4 constitucional nos habla de lo que debería ser un estado de bienestar, todos estar bien, por esa situación, obviamente, de que el Estado debería estar ocupado y preocupado porque todos los ciudadanos integrantes de su gobierno estuviéramos bien. Entonces les decía que la seguridad social es mucho más amplia que una persona que si se enferma y no trabaja, o por ejemplo hasta un indigente, pues la obligación del Estado es encargarse de él, es ver por él y obviamente darle la atención que se merece y se requiere. Y me preguntaba que María Esmeralda, que a través de qué, digo, pues instituciones como la Secretaría de Salubridad o la Secretaría de Salud. También yo les decía que por medio de, en los municipios o en los gobiernos estatales, por medio de entidades o de instituciones que se encargan de proporcionar gratuitamente servicios médicos y medicinas. ¿Hasta ahí te queda claro, Samantha? Sí, maestra, gracias. Daniela. Perdón, Samantha, dime. ¿Me puede explicar qué es la estabilidad relativa? Sí. Yo les decía que la estabilidad es la permanencia, la duración de las relaciones de trabajo hasta que no surja una causa legal que la dé por concluida. Pero no es estabilidad negativa, es estabilidad relativa, hijo. La estabilidad relativa es aquella en que el trabajador no tiene la opción o no se le puede obligar al patrón a a reinstalar a un trabajador, y por lo tanto el trabajador no tiene la opción de solicitar la indemnización o la reinstalación. El patrón está liberado de indemnizar al trabajador y esa es una estabilidad relativa. Yo hablaba de estabilidad absoluta y de estabilidad relativa. Absoluta es cuando el trabajador a su elección puede pedir la reinstalación o la indemnización. ¿Sí te queda claro, Samantha? Sí, maestra, gracias. Daniela. Sí, cuando se quiere demandar al patrón, se tiene que poner el domicilio de la empresa o el de la oficina, pero cuando se trata de franquicias, A ver, es necesario, no sé, el artículo, poner el domicilio de la oficina matriz. El artículo 712 es el que te aclara la situación. Dice que si tú no sabes el nombre del patrón, lo que ella está diciendo es el nombre del patrón, tú lo único que tienes obligación como trabajador es decir dónde tú trabajas, la dirección de donde tú trabajas y a qué se dedica tu patrón. Ahora, cuando hablas de franquicias, pues estás hablando, por ejemplo, de gasolineras, estás hablando, no sé, del Kentucky Fried Chicken. Entonces no entiendo por qué lo de franquicias. Como le llames al patrón, tú tienes un patrón y tú tienes un lugar donde prestas tus servicios. Por ejemplo, no sé, si tú trabajas para la franquicia de Walmart, pues vas a un lugar, un sitio donde prestes tu servicio y ahí vas a poder demandar al patrón, no necesariamente donde esté la oficina o las instalaciones
del patrón, en el sentido mando o eso, ¿no? Esa, pues donde trabajes. No entiendo por qué la pregunta de franquicia, Daniela. Es que yo había escuchado eso y pues me quedé con eso, que era así. Bueno, es que yo nunca he hablado de franquicia, pero bueno, está bien, Daniela. Ok, ¿alguna otra duda, Daniela? No, maestra. Erika. Buenos días, profesora. Buenos días, hija. ¿Cree que me puedo dar un ejemplo de trabajadores temporales? Porque no me quedó muy claro, bueno, la diferencia. Entre que el de temporada y de temporal. Ajá, sí. El de temporada es aquel que contratas cada año, en la misma temporada, y que eso lo hace permanente. Pero para que sea permanente debe ser cada año, cada año. Por ejemplo, yo les decía que un ejemplo clásico son las de cosechas. Por ejemplo, ya nosotros somos muy citadinos, pero en donde se cosecha, en donde hay animales y todo, se contrata generalmente a las mismas personas para ya sea cosechar o para sembrar. Y esos son trabajadores de temporada, y lo que los hace diferentes es que a ellos los vas a contratar siempre, cada temporada al año. Debe haber uniformidad en su contratación. Y los de temporal son los sustitutos o interinos, hijos, que en un momento dado van a hacer las funciones de un trabajador de base, pero obviamente sustituyendo a ese trabajador de base. Y un trabajador de temporal puede durar hasta 6 años como trabajador de temporal y no tener la base, porque así lo marca la ley, y hasta los 6 años, si no regresa la persona a la que está sustituyendo, obtendrá la base. Pero yo les decía que pues no necesariamente tienes que esperarte 6 años. Por ejemplo, si una persona sustituye a una secretaria que se enferma y al final pues desgraciadamente fallece, pues tú ya la vas a sustituir permanentemente y ya no vas a ser trabajador de temporal, sino un trabajador de base o planta. Esa es la diferencia. El de temporal es el que sustituye o llega a nombre del de base a hacer un trabajo. Bueno, a nombre no en el sentido de hacerlo a su nombre de él, sino está sustituyendo al de base, está de interino, vamos. No sé si te queda claro, hija. Sí, profe, gracias. A ver, Ana Beatriz. Sí, profesora, gracias, buenos días. Pues son varias preguntas en relación con lo visto. Y bueno, hablando de la previsión social, si son 3 días, como había comentado usted, para tener esa seguridad social nosotros en el trabajo, al entrar a trabajar, no me han dado de alta en el seguro y tengo un accidente dentro del trabajo, ¿qué pasaría en esa situación? Inmediatamente el responsable es el patrón. Y entonces el patrón va a tener que pagar y hacer las cosas que dice la Ley Federal del Trabajo y no la Ley del Seguro Social, hija. Porque independientemente esté asegurada o no, el responsable es el patrón. Y si no te ha asegurado el patrón, pues él va a tener que pagar, no sé, los gastos que originen el accidente del trabajo. Y si hay una indemnización, perdón, hija, si hay una indemnización, pues va a tener que pagar la indemnización conforme a la Ley Federal del Trabajo. ¿Y te queda clara, Ana Beatriz? Sí, súper claro. Ahora, espérame, nada más déjenme aclararles una cosa. En cuanto al seguro social, el seguro social, puedes tú también acudir como trabajador y decir que ya estás trabajando, dónde estás trabajando y el nombre de tu patrón, y decir que no te ha asegurado. Entonces el seguro social te va a dar, digamos, un como seguro provisorio, o sea, en lo que confirma si efectivamente tú estás trabajando con esa persona y que esa persona es tu patrón.
Y pobre de tu patrón que no te aseguró, porque no nada más le van a cobrar las cuotas que corresponden por no haberte asegurado, sino hasta a lo mejor lo multan y le cobran multas por no haberte inscrito al Seguro Social debidamente. ¿Sí te queda claro, Ana Beatriz? Sí, maestra, muchas Bueno, gracias. ahora sí, perdón, dime tu otra duda. Respecto a las condiciones de trabajo en relación con el salario. Bueno, es una cuestión que también me No, es preocupa. que espérame. Primero, las condiciones de trabajo son Días de jornada, descanso, jornada, vacaciones, salario. días de descanso, vacaciones y salario. Por eso me decías, ahora en relación al salario, ¿qué? Ajá, nada más al salario. Que trabaje y, bueno, a ver, doy mis servicios en una empresa y trabajo en determinado tiempo, pero no me pagan. El patrón me dice que me va a pagar y así, pero sigo sin recibir salario. Ahí que puedo, bueno, ¿qué Pues podría hacer? inmediatamente puedes demandar la rescisión. Es que eso no lo hemos visto, hija. No hemos visto las causales en sí de rescisión y hemos visto qué pasaría. Ahí sí no, pero obviamente, si no te está pagando un patrón, lo primero que se tiene que hacer es, pues demandarlo para que te pague el salario y ya el tribunal o la junta le obligará a pagarte tu salario. Se puede hasta embargar a un patrón, obviamente, pero sí, mire, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, hay plazos también para pagarte el salario. Semanalmente tiene que ser para obreros. Cada semana te tiene que pagar el patrón y no es si quiere o no quiere, te tiene que pagar cada semana. Y para trabajos administrativos o de otro tipo, a la quincena, puede pagar cada 15 días. Pero yo no sé de dónde han sacado los patrones que tienen el derecho de pagar mensualmente. Esto no es cierto y el salario ellos no lo pueden fijar o pagar cuando se les pegue la gana, hija. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el salario debe ser pagado y debes tú debes tú como trabajador saber cuándo y cuánto te va a pagar un patrón. Si no lo hace así, el que está violentando la norma es el patrón. Y en cuestión de salario, sí el patrón puede irse hasta la cárcel, hija. De acuerdo, profesora, muchas gracias. Ajá. ¿Qué otras dudas, hijos? Bueno, ya por último. Dime, Ana Beatriz. Bueno, firmo el contrato, supongamos que entro en un trabajo y de igual manera con el artículo 25 de la conformación del contrato, me dan mi contrato, lo leo, lo firmo y ya después me doy cuenta que le agregaron cláusulas. ¿Qué podría hacer? ¿Sí puedo pedir el contrato para revisarlo? Por supuesto que sí, pero acuérdate que si viniera una renuncia de tus derechos, aunque esté en el contrato y aunque tú hayas firmado, no va a ser válido, va a ser nulo de pleno derecho porque tus derechos son irrenunciables. Que por ejemplo en tu contrato viniera, no tienes derecho a vacaciones y tú lo firmaras y después te dieras cuenta, eso me importaría. El contrato sería lo de menos porque tú sí tienes derecho a vacaciones y te las tendría que otorgar el patrón. ¿Sí te queda claro, Ana Beatriz? Sí, profesora, muchas gracias. De que, a ver, María Esmeralda y después Ariadna. Sí, profesora. Por ejemplo, las personas que van a los Juegos Olímpicos cada año, ¿se pueden considerar como trabajadores de temporada? Los que asisten a los trabajadores en los Olímpicos, no creo, hija, porque los Juegos Olímpicos se dan en diversos países y entonces cada país contrata a las personas. Por ejemplo, yo supongo que en el 68, cuando fueron las Olimpiadas aquí en México, pues se contrató a muchas personas, pero pues mexicanas, y ellas no iban a ir a Japón o no sé a dónde correspondió al siguiente año, los siguientes 4 años. Pero, por ejemplo, sí te puedo poner lo que viene ahorita, el Festival Cervantino. Si te contratan cada año para el Festival Cervantino, eres de temporada. Pero las Olimpiadas, no.
no lo veo así como un trabajador de temporada, porque son cada 4 años, empezando por eso. Y segundo, pues son en diversos países, así que no creo. A menos que, por ejemplo, como delegación mexicana, a ti siempre te contratan para que atiendas a los deportistas de la delegación mexicana, entonces sí serías de temporada. Ah, ya. Sí, Ujú. profesora. ¿Ok? Sí. Para ser de temporada te tienen que contratar para lo mismo, hija, y cada año o por ejemplo, en este caso, cada 4 años. ¿Sí, María Esmeralda? Sí, profesora. A ver, Ariadna, Buenos días, profesora. buenos días. Yo tengo una duda igual relacionada con ese tipo de trabajadores. Más bien, ¿cuál es la diferencia entre el trabajador eventual, ocasional y temporal? Porque como que aún me confundo. El eventual y el ocasional son lo mismo, hija. Ahí sí no hay gran diferencia. Lo que pasa es que yo les decía que el eventual es aquel que realiza una actividad accidental dentro de la empresa. Y cuando me refiero a una actividad accidental, no es que haya un accidente en la empresa, hija, sino que es algo que le sucede a la empresa y que de momento tiene que resolver. Por ejemplo, una empresa le piden en un momento dado hace camisetas, por ejemplo, y le piden 1,000,000 de camisetas y ellas generalmente nada más hace 500,000. Entonces contrata a trabajadores para sacar el exceso de petición, o sea, las 500 camisetas. Y entonces terminando las otras 500 o las 500,000 camisetas, pues ya les da las gracias a los trabajadores y ya eso sería lo eventual. Lo ocasional es que también generalmente son contratados por evento o por función, hija, y ese tipo de trabajadores es difícil que los vuelvas a contratar. Hasta ponían de ejemplo tus propios compañeros, no sé si en este grupo, que una boda, por ejemplo, que contrataban meseros y que contratas música y que contratas muchas cosas, pero pues no te vas a estar casando cada año. Bueno, sí hay personas que sí se casan cada año, pero no hacen fiesta cada año porque no tienen el dinero suficiente. Entonces, Ariadna, el ocasional es el que casi no volverías a contratar. El eventual es aquel que te dio tan buen servicio que si te vuelve a pasar tener ese servicio, pues lo vuelves a contratar. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes una escuela y haces un evento de unas conferencias y contratas edecanes, contratas personal de sonido y te gustó cómo te hicieron las cosas y a los 2, 3 años vuelves a tener otras conferencias y los vuelves a contratar. Esos serían los eventuales. Y los de temporal, ya les dije que son los que sustituyen a los de base y que son en un interinato o como se llaman, sustitutos. Y entonces ellos van a trabajar sustituyendo a una persona de base o planta. Ahí está la diferencia. Ellos están haciendo un trabajo necesario para la empresa, pero en sustitución al de base o planta. Y en cambio los otros están haciendo un trabajo accidental dentro de la empresa, entendiéndose, insisto, accidental, que no es lo común que pase en la empresa. Como te digo, que te pidan un pedido más grande que nunca hayas tenido, que en un momento bajen tus ventas y prefieras volantear y dar a conocer tu empresa. Entonces también puede ser eventual. O, por ejemplo, se te descompusieron unas máquinas en tu empresa y llamas a unos mecánicos, y eso sería lo eventual, lo accidental, o sea, lo que no es común en tu empresa. ¿Sí te queda claro, Ariadna? Sí, ya queda un poquito mejor, claro. Gracias, maestra. ¿De qué? Samantha, dime. Samantha. ¿Qué es un trabajador de planta? El trabajador de planta o de base es aquel que realiza la actividad necesaria para la empresa, normal y permanente, y que sin ellos la empresa no funcionaría. Por ejemplo, si tú tienes un restaurante y contratas meseros o meseras, pues ellos serían de planta o de base, porque los meseros y las meseras en tu restaurante son necesarios, son indispensables,
Si contratas cocineros, pues también son necesarios e indispensables y que constituyen la finalidad de la empresa. Eso es un trabajador de base o planta, el que necesitas, como lo digo yo, necesariamente para tu empresa. ¿Sí, Samantha? Sí, maestra. ¿Y los trabajadores de temporada? Son aquellos que contratas, como dice, una vez en una temporada al año, pero también son necesarios, indispensables y constituyen la finalidad de la empresa, pero solamente lo hacen una temporada al año. Por ejemplo, decíamos, sobre todo los campesinos que van y levantan cosechas o que van a la siembra, generalmente esos son los que conocemos más por temporada. Pero tú como citadina, bueno, por temporada podrías pensar que en la temporada navideña siempre contratan a la misma persona en la misma tienda para, no sé, para vender corbatas, entonces obviamente se va a hacer de temporada porque cada año lo van a contratar. Para que sea de temporada y no sea eventual, tiene que ser contratado uniformemente en cada temporada. O sea, no se debe cortar la temporada, siempre te deben de contratar en la misma temporada. Por ejemplo, lo que decíamos del Cervantino, si a ti te contratan cada año en el Cervantino para hacer X función, pues entonces eres un trabajador de temporada. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, maestra. Yo creo que ahí se les hizo, no sé por qué se les hizo mucho, es de acuerdo a la estabilidad en el empleo. A ver, voy a repetir eso. La estabilidad en el empleo no es la permanencia, la duración de las relaciones de trabajo hasta que no surja una causa legal que la dé por concluir. El artículo 35 de su Ley Federal del Trabajo dice que pueden contratar a los trabajadores por obra, por tiempo determinado o por tiempo, a prueba, por capacitación inicial o por tiempo indeterminado. Pero nos dice que si no hay nada escrito, si no hay contrato, siempre se entenderá por tiempo indeterminado. Lo cual quiere decir, hijos, que la estabilidad en el empleo no es cuanto el tiempo que quiera contratarnos el patrón, es por la naturaleza del trabajo al que somos contratados. Si yo en mi empresa necesito a una persona más porque cada vez tengo más y más clientes, vamos a pensar que yo vendo autos y yo tengo 3 vendedores de autos y contrato a otro para vender autos porque cada vez estoy vendiendo más, pues inmediatamente la naturaleza del trabajo es que es de base o planta porque en ese momento lo requiero, lo necesito, es indispensable y necesario para mi empresa. Pero si contrato a una persona porque se enfermó Pedrito y Pedrito ahorita no puede atender a mis clientes y contrato a Juanito para que Juanito, en el tiempo en que dure Pedro enfermo, lo sustituya, entonces eso es de temporal. Esa es la diferencia, hijos. Los de temporada es aquellos que contratamos cada año y el de base o planta es aquel que es necesario e indispensable. Ahora, lo que yo les decía es que un trabajador de base o planta tampoco requiere que trabaje diario. Por ejemplo, hay muchos maestros, y ustedes los tuvieron en secundaria, los tuvieron en la prepa, que no iban diario, no tenían las mismas materias diariamente. Y eso no le quita al maestro ser de base o planta. A lo mejor el maestro nada más va 2 o 3 veces a la semana, pero eso no significa no ser de base o planta, porque es necesario, es indispensable. La diferencia es como vean. Les vuelvo a repetir lo que son los trabajadores, a ver si con eso lo entienden más. Un trabajador permanente es aquel que es necesario e indispensable para la empresa y que constituye su finalidad. Y que sin ellos la empresa pues, no funcionaría. Y ellos se dividen en de planta o base, que son aquellos que realizan una actividad normal, permanente, necesaria e indispensable para la empresa y que constituye su finalidad. El trabajador de temporada es aquel que realiza una actividad normal, permanente, necesaria
y que constituye la finalidad de la empresa, pero solo lo hace en una temporada al año, hijos. Y aquí decíamos, para que seas de temporada, necesitamos la continuidad. Ahora, tenemos otro tipo de trabajadores, los transitorios, los que son contratados por obra o tiempo determinado. Y los transitorios se dividen, los transitorios son aquellos que no son indispensables para la empresa, que no constituyen su finalidad y que sin ellos la empresa seguiría subsistiendo. Y un transitorio se divide en eventual y ocasional. El eventual y ocasional son aquellos que realizan una actividad accidental dentro de la empresa. Y al referirme a accidental, no que haya un accidente en la empresa, sino que no es lo común en la empresa. Por ejemplo, yo les decía que si yo vendo 500,000 camisetas y me llega un pedido de 1,000,000, pues contrato a más trabajadores para que saquen ese exceso de pedido, pero no siempre me van a estar pidiendo 1,000,000 de camisetas. Entonces, por eso los contrato por tiempo determinado a esos trabajadores, y pueden ser eventuales y ocasionales. Ahora, la diferencia entre el eventual y el ocasional es que el eventual generalmente sí lo volvemos a contratar cuando vuelve a suceder esa situación accidental. En cambio, el ocasional generalmente lo contratamos por evento, por función, y que difícilmente lo vamos a volver a contratar. Ese es un ocasional. Ahora, el de temporal es el sustituto o interino. Es aquel que sustituye o está haciendo las labores de un trabajador de base o planta, porque el de base o planta se enfermó, pidió permiso, pidió licencia, no sabemos qué pasó, y el trabajador interino o sustituto está haciendo el trabajo que hacía el de base o planta. Y decíamos que de acuerdo al artículo 132, fracción 10, un sustituto o un interino puede llegar a ocupar este puesto hasta por 6 años. Después de 6 años ya será de base o de planta. Ahora, decíamos que no necesariamente tienen que pasar los 6 años, que si yo sustituyo a Pedro y desgraciadamente Pedro fallece, pues ya me quedo con el puesto porque yo lo estaba sustituyendo y ya no va a regresar a su puesto, y fallece a los 3 meses de que yo fui contratada, pues entonces ya me considerará de planta o de base. No necesariamente tienen que pasar los 6 años, pero a lo mejor alguien pidió licencia, se fue a trabajar perdón, a otro lado y luego no regresa a los 6 años, pues yo ya me considero de base o de planta. En este contexto, esos son los de temporal. Los de a prueba, yo les decía que son los trabajadores que, como su nombre lo indican, tienen que pasar una prueba que les pone el patrón, y que pasando esa prueba, pues ya debería de ser contratado el trabajador. Sin embargo, nuestra ley señala que a pesar de que pasó la prueba, el patrón con una comisión puede ver si lo contrata o no, y el periodo de prueba puede ir de 1 mes hasta 6 meses. Y luego teníamos nueva forma que yo no la entiendo muy bien, que es capacitación inicial, y yo les decía que no la entiendo muy bien porque todos entramos a capacitarnos a donde trabajemos, pues yo no sé ni siquiera cómo son las oficinas, no sé ni siquiera dónde están, pues todos entramos a capacitación inicial, pero pues según esto, hay trabajadores que pueden entrar o pueden ser contratados a capacitación inicial, que también puede ir de una temporada, ahorita no recuerdo exactamente, hay que ver los artículos, hijos, y que la capacitación inicial, como su nombre lo indica, es enseñarles a realizar algún trabajo para efectos de que la empresa los utilice. Y eso es la diferencia entre los trabajadores fundamentalmente transitorios y permanentes. Yo no sé por qué se hicieron tantas bolas, a lo mejor no lo expliqué muy bien, pero lo peor del caso es que nunca me dijeron, oiga maestra, no entendí esto, oiga maestra, ¿qué es esto?
sino hasta ahora, ¿no? Ya que están estudiando, qué bueno que me están demostrando que están estudiando. No sé si ya les queda claro el tipo de Maestra, más trabajadores. claro. De acuerdo, sí, Samantha, bien, de acuerdo a la estabilidad en el empleo. Entonces, ¿cómo podemos contratar a los trabajadores? Por obra o tiempo determinado, por a capacitación inicial o a prueba. Y por tiempo indeterminado. Si no lo hacemos por escrito y no estipulamos claramente por qué te estoy contratando por un tiempo determinado, siempre se entenderá por tiempo indeterminado. ¿Hasta ahí alguna duda más, hijos? Maestra, ¿cuál es la diferencia entre indemnización y prestaciones? La indemnización consiste o en que te en que te reinstalen y te paguen salarios caídos, que todavía no hemos hablado bien de eso, o que te indemnicen con el importe de 3 meses de salario. Y la prestación es lo que ya trabajaste, por ejemplo, ya trabajaste un año en la empresa, pues ya tienes derecho a vacaciones, aguinaldo y eso. Y aunque te despidieran justificadamente, el patrón te tiene que pagar tu salario, tu aguinaldo, tus días de descanso, tus vacaciones, y esas son las prestaciones. E independientemente de que el patrón gane el juicio, generalmente va a tener que pagarte prestaciones, porque generalmente quedan a deber algo los patrones cuando uno deja de trabajar con él. Y es muy diferente prestación a indemnización. A lo mejor el patrón nunca te indemniza, a lo mejor el patrón nunca te hace, te reinstala, pero no por eso no te va a pagar y te tiene que pagar prestaciones. Christopher, tienes tu... Christopher Jesús, tienes tu micrófono encendido. Bueno, ¿alguna duda más, hijos? Bueno, sigan estudiando y entonces nos vemos mañana. Me ha tocado un pato, Lucas Roto. ¿Ok? Sí, profesora. Sí, Bueno, profesora, gracias. nos vemos entonces mañana. Hasta mañana, hijos. Hasta mañana, gracias. Cuídense. Hasta mañana. Hasta luego, profesora.